Apareció en mi vida una charla en el colegio y vino un militar y me dijo: el ejército ha creado una vertiente para que los médicos se formen en el ejército. Wow, me pareció, o sea, mi parte como aventurera estaba ahí feliz porque me parecía como algo nuevo, novedoso, diferente. Yo siendo pequeña, mi padre se hizo reservista voluntario. Fue muy bonito, fuimos como a una ceremonia, entonces yo viví como que mi padre, en su versión más auténtica, estaba muy conectado al ejército. Era una manera para mí de, si yo hago esto, me acerco más a ti. La medicina militar me va a dar esto con mi padre. Entonces aquí estamos hablando de algo que a muchas personas que nos están escuchando les resonarán, que son esas lealtades que se viven inconscientemente, que nos llevan a tomar muchas de las decisiones de nuestras vidas, que no las tomamos libremente. Fue en tercero de carrera, cuando yo tengo una crisis muy profunda. O sea, para mí fue como de repente de un día a otro no me podía levantar de la cama. O sea, el nivel de desconexión y de disociación que yo tenía era tal que de repente de un día a otro ya no me pude levantar de la cama. Bienvenidos a un nuevo podcast de Conexión Regenera. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora María Alguacil, que a través de su viaje de vida nos contará ese paso de la medicina más convencional, incluso a través del ejército, a la medicina más integrativa, incluyendo el trauma y la parte emocional como algo fundamental en el entendimiento del ser humano, de la salud y la enfermedad. Vamos a por ello. Bienvenida al podcast de Conexión Regenera. María, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Pedazo de introducción, la verdad. O sea, es la primera vez que vengo a un podcast y me he dejado como, wow, esto soy yo, están hablando de mí. Sí, ¿Sí? sí. Un placer estar aquí, un placer compartir, charlar, tejer juntos. Muy bien. Me parece una pedazo de oportunidad también poder compartirme, poder mostrarme visible desde todas estas partes, ¿no? Desde no solo María médica que atiende, sino desde también la María humana. Maravilloso, maravilloso. Se espera con muchas ganas este podcast. De hecho, voy antes de empezar incluso a explicar el cómo nos conocimos. Porque María está cursando nuestro máster de PNI y en una de las mentorías individuales pues me tocó a María, porque los alumnos en estos casos no saben con quién de los fundadores van, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos conocimos y yo vi en María pues alguien que tenía una energía a la que me llegó automáticamente, ¿no? Vi que ella entendía la salud de una forma que está muy alineada con nuestra forma de sentir en Regenera, con mi forma, y bueno, fue como un flechazo ahí en ese momento, automático, y desde ese momento y en breve se incorporó al equipo de Clínicas Regenera, y además en breve teníamos el team building, que en este caso fue en casa, con lo que fue como una cosa mágica, porque de golpe estábamos ahí en la pantalla, tú por algún lugar del mundo, en ese momento creo que estabas en Portugal o en Italia o no sé dónde. Creo que estaba en Sicilia. En Sicilia, Sí. me acuerdo, y de golpe, pues al cabo de 2 meses o por ahí, o 3, o algo así, porque no fue como dicho y hecho. Express. Nos vimos y parecía como que yo ya formaba parte de la familia, ya De estaba hacía un dentro. montón de tiempo. Y que fue como muy natural, muy genuino. Y para mí también fue como, en ese momento, ¿no?, de mi vida que estaba transitando varias cosas, era como, necesito dar este empujón, pero realmente no sé cómo, ¿no? Había muchas partes de miedo, protegiendo, y de repente fue la llamada contigo de, ¿es Qué por guay, aquí? qué guay. Así que... Pues fue muy bonito, y la historia que nos va a contar María es muy inspiradora, conmovedora, como decía, porque, bueno, pues tanto las personas en el terreno profesional se pueden ver inspirados, y también las personas que nos siguen, que no son profesionales, también entender cómo esa forma de sentir la salud, que va mucho más allá de un síntoma, de una enfermedad, sino que va de relatos de vida, ¿no? Y eso María realmente pues está haciendo un trabajo excelente en clínicas, te felicito, porque en tan poco tiempo, bueno, pues la gente está encantadísima contigo. De hecho tenemos, voy a decirlo también, y le doy aquí un abrazo muy grande a nuestro Fer, que es el encargado, el que dirige el canal de YouTube, que está visitándose contigo y que, bueno,
Está felicísimo, agradecido de que hayas podido venir con nosotros y que os hayáis encontrado. Así que muchas felicidades por agradecida por esto. tu recorrido tan bonito en tan poco tiempo con nosotros. Totalmente. Para mí todavía hay partes de mí que están como, a ver, reubicándome, porque me han pasado cosas muy bonitas en estos meses, muchos cambios, y los he acogido con mucho amor. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues vamos a empezar. Tenemos el guión, como saben nuestros espectadores. Este guión es un guión que yo siempre me preparo y que nunca sigo o que sigo a mi manera, pero porque la verdad es que nos dejamos fluir y disfrutamos, que queremos que sea auténtico. Esa es la característica de este podcast, que sea verdadero, que sea auténtico, desde el amor y con el corazón abierto. De lo que salga en el momento, desde lo que salga. desde lo que está presente. Exacto. Y va a estar bien. Maravilloso, eso es. Pues María, primero de todo, ¿por qué decidiste ese camino sobre el ir a hacer medicina? ¿Qué había en ti, dentro de ti, para cuando... Porque tú eres de Valencia. ¿Soy de Valencia? ¿Y cómo en aquel momento esa chica elige optar por la medicina? Pues bueno, esto me ha costado años elaborarlo, ¿no? Este por qué, porque es una pregunta que muchos te hacen y siempre respondemos los médicos respondemos mucho desde los commodities, desde el me gusta ayudar a la gente, me gustan las personas, pero realmente esa no es una respuesta auténtica, es una respuesta un poco, ¿no? Como para complacer. Y me costó como muchos años elaborar la mía propia. Y es que, bueno, yo soy de Valencia, mis padres tienen un colegio que es familiar, que heredaron, bueno, mi padre heredó de mis abuelos, y yo estudié en ese colegio. Y recuerdo perfectamente, es como este momento de, oye, hay que decidir, qué hacer. En mi casa siempre había habido mucha claridad de las ciencias, no hay espacio para las artes, humanidades, nunca había habido el espacio. Mi padre no era muy fan, y como mi hermana y yo éramos como, bueno, él va poniendo un poco las reglas y lo vamos siguiendo. Entonces no había espacio para eso. Mi hermana, 6 años mayor que yo, decidió estudiar ingeniería. Y bueno, hemos tenido un vínculo muy complicado porque tener una hermana 6 años mayor, también, ¿no? Mujer, para mí ha sido una referente. Y he querido, como en muchos momentos, seguir sus pasos. Entonces, para mí, seguir una carrera que fuera del lado matemáticas, física, ingeniería, era un poco, voy a ser como mi hermana, entonces voy a tener que competir con ella también en este ámbito. Entonces era como, vale, esto nada, fuera. Entonces, dentro de lo que era el ámbito de la salud, la verdad que nunca tuve un gran llamamiento de nada. No me gustaban tampoco la química ni la biología. Era como, bueno, es interesante, me gusta estudiar, me gusta aprender, me gusta saber más, pero tampoco me encanta. Pero sí que ahí me di cuenta, de repente, ¿no? Medicina, como, ay, esto me suena muy bien. Y para mí, de repente, en ese momento fue como, vale, pues ya está, voy a ir a por medicina, ¿no? Y fueron los 2 años estos de bachillerato, que estudias un montón, selectividad. Y me costaron mucho porque viví 2 años de bachillerato para mí muy complicados, donde, bueno, digamos que todo el dolor que yo llevaba cargando ahí como que salió en su máximo esplendor. Entonces, una dinámica muy complicada en casa, con mis padres la relación no era nada buena, con mi hermana tampoco. Bueno, era como un momento muy problemático para mí. Y tenía como muchas dudas de no sé si lo voy a lograr. O sea, yo he dicho que quiero hacer medicina, pero yo no sé si voy a lograr, si voy a poder llegar a la nota, si voy a tener acceso a la universidad. Entonces, desde ahí como que les dije a mis padres, bueno, ¿qué pasa si esto no pasa? Y mis padres me dijeron, bueno, los papás afortunadamente te podemos permitir pagar una universidad privada si lo necesitaras. Para mí fue como, wow, que me tengo que quedar aquí. Y era como una cárcel que me había caído en ese momento. Y fue como, no, yo no puedo quedarme aquí. No me puedo quedar aquí 6 años hipotecada en casa con esta dinámica. Vale, pero aquí algo que no entiendo. ¿Una cárcel en qué sentido, no? Era porque, claro, yo entiendo que si tú te sacabas eso y no te tenían que pagar la universidad, te permitía pues poderte ir a una pública, irte a algún lugar fuera, no sé. ¿O es que el quedarte con que tus padres te pagaban
Eso es, ¿por qué le has llamado a eso cárcel? Pues para mí era cárcel el simple hecho de quedarme en casa. El Ok. simple hecho es pensar e imaginarme que durante 6 años iba a tener que estar ¿Porque tus padres te lo conviviendo. estaban pagando? Sí, no tanto porque me lo pagaran, Sino porque te tenías que sino quedar porque allí. no quería estar en casa sintiendo que ya Vale, dependía de ellos, de vale, todo. vale, ok. Sí. Y ahí, en ese momento, fue cuando apareció en mi vida una charla en el colegio bueno, vinieron como diferentes personas a hablar de las carreras, universidades, y vino un militar. Y de repente estaban como todos los grupos de chicos, como, ¡ay, qué guay esto! Y de repente estaba ahí y dije, ¡uy, como qué curioso esto! Y de repente empecé a preguntarle, dije, bueno, yo es que, claro, quiero hacer medicina. Y me dijo, bueno, es que ahora el ejército ha creado o sea, como una vertiente para que los médicos se formen en el ejército, porque normalmente lo que pasaba es que los médicos se formaban fuera, o sea, las universidades, y luego hacían una oposición para entrar. Vale. Como el ejército tenía déficit de médicos, dijo, bueno, vamos a financiar nosotros esto, los formamos, y ya no solo formamos en medicina, sino que los formamos un poco ya con la educación más especializada que nosotros buscamos y queremos, y bueno, Ok. reciben ya la disciplina desde el principio. Y a mí de repente fue como, wow, me pareció, o sea, mi parte como aventurera estaba ahí feliz, porque me parecía como algo nuevo, novedoso, diferente. Y porque ahí a lo mejor, María, tenías más facilidad para poder entrar y ya se te quitaba ese peso, ¿cómo? No, Ah, de hecho, era mucho más difícil entrar porque solo había 30 plazas para toda España, hostia. donde nos escalafonaban bueno, había que aprobar como un test psicotécnico, pruebas físicas, pero luego te escalafonaban por la selectividad. O sea que igualmente ibas allá a la nota a tope. O sea, era por nota. Vale. La cosa es que, bueno, yo esto no lo sabía, no lo supe hasta después, ¿no? Cuando dije, uy, 30 plazas, esto obviamente hace la boca pues mucho más pequeñita. Y lo que pasó es que, bueno, yo hice mi aplicación a la universidad, o sea, la solicitud a la Universidad de Valencia, Ujú. mientras que estaba haciendo todo esto del ejército. Y lo cierto es que en la Universidad de Valencia entré sin problemas, luego mi nota afortunadamente tuve mucha suerte y me entró sin problemas, y en el ejército entré como no tan justa. ¿Entraste justa? Sí, bueno, no entré justa, entré como de la segunda mitad para abajo. Bueno, No era de joder, las primeras. pero lee. Sí. Y ahí fue cuando conecté, un poco rescatando tu pregunta. Te estaba nombrando el ejército, pero rescatando tu pregunta, y fue cuando entendí que la parte en que te había listado, había hecho esta solicitud al ejército, lo hacía desde el lado de quiero también reencontrarme con mi padre. Y es que Quiero reencontrarme con mi padre. sí, Pero emocionalmente. y eso era como, a ver si lo entiendo bien esto. O sea, tú, el hecho de elegir esa vía del ejército, ¿había algo ahí que más consciente o menos consciente te conectaba con tu papá? Claro, mi padre siempre quiso hacer la mili, Ah, quiso sí. hacer el servicio militar y no pudo hacerlo, primero porque tuvo una lesión Hostia. física y luego porque, bueno, pues tuvo que tomar las riendas del colegio que fundaron mis abuelos. Mi padre no tuvo libertad de elegir. Buah. Y durante toda mi vida, mi padre siempre estaba como muy conectado al ejército. De hecho, yo siendo pequeña, mi padre se hizo reservista voluntario. Hostia. Fue muy bonito, fuimos como a una ceremonia. Entonces yo viví como que mi padre, en su versión más auténtica, estaba muy conectado al ejército. Qué cosa, ¿eh? Y yo desde ahí fue como, era una manera para mí de, si yo hago esto, me acerco más a ti y tú como que vas a ver todo lo que yo hago desde otro lugar. Ya como que todo va a estar permitido, en cierto modo. O sea, por un lado la medicina, ¿no? Ya te lleva a este punto de, me van a validar, ¿no? Tengo cierta posición social, pero por otro lado, la medicina militar me va a dar esto con mi padre. Entonces aquí estamos hablando de algo que a muchas personas que nos están escuchando les resonarán, que son esas lealtades Sí. que se viven inconscientemente, que nos llevan a tomar muchas de las decisiones de nuestras vidas que no las tomamos libremente, ¿no? Sí, justo. Ahí es. Joder. Ahí es. Y yo esto me costó mucho elaborarlo después, porque una parte de mí que estaba como, no, pues a mí me encanta la diversión, porque además me iba a estudiar a Madrid. O sea que esa parte también bien, Era, porque te podías ir también de claro, casa.
iba a ser económicamente independiente, porque bueno, empezábamos cobrando como un sueldo, la carrera nos la financiaban íntegramente. Entonces para mí era como todo esto resuena, es un poco lo que necesito, ¿no? Luego obviamente llegué allí y todo fue un poco diferente, ¿no? Ahora nos cuentas, ahora nos cuentas. Esto fue un poco diferente. Pero claro, el por qué era, la medicina me acerca a esta posición social y a este sentirme que María no es mala, Claro. que puede ayudar y un poco como que esto tape y que compense todo lo malo que yo había hecho con mis acciones. Todo ese dolor Sí. del que nos hablabas antes. Bueno, ahí tiene mucho sentido que tras el inconsciente o en el inconsciente se fundamenta esa decisión para poder ser mirada, para poder ser reconocida. Y si además es de color verde, pues era un festival. Exacto. No, era festival. Ahí era. Y la vida te permitió entrar Sí. para que vivieras eso. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo fue el asunto? ¿Cómo fue eso, esa experiencia? Y bueno, lo que me interesará es saber cómo desde ahí llega un momento que vas a parar a donde estás hoy, ¿eh? Porque este recorrido es el que es tan interesante, en el que tú integras también todo lo que tú has vivido y que has tomado conciencia y que ahora te sirve en todo tus recursos, toda tu formación, ¿no? para llevarlo a tus pacientes. Sí, sí, así es. Pues el recorrido del ejército fue... no lo esperaba. ¿Cómo fue? Porque al final yo todo esto lo decidí 6 meses antes de echar los papeles, de que me cogieran. Después de repente vi las listas, vi mi nombre. En un mes me tenía que incorporar en Zaragoza. Iba a estar 2 meses como de formación militar intensiva hasta que luego empezaba la medicina. Entonces era como demasiados cambios donde yo creo que mi cuerpo todavía no era consciente. Y hubo un momento en el que ya estando allí, yo recuerdo perfectamente este día, me levanté, nos levantaban muy temprano, nos encendían las luces de repente y empezaban a haber gritos. Y yo recuerdo como ese momento de disociarme y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Y los primeros días fueron muy, muy duros. No te diría que meses, pasaron muchos meses. Fueron muy duros y me está viniendo a la mente una llamada de mi madre que yo podía hablar con mis padres de vez en cuando. Mi madre me llamó y me decía, ¿estás segura, cariño, que eso es lo que quieres? No. ¿Pero tú estás bien? Y en ningún momento dudé en decir no. Y echando la vista atrás, es como me hubiera encantado poder abrirme vulnerablemente a mi madre y decirle, mamá, esto es muy difícil, ¿por qué estoy haciendo esto, no? Ya. ¿Cuánto cuesta, eh? Qué difícil y qué... O sea, que ahí fue... Sí. Está todo bien. Sí. Wow. Ahí fue, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, ¿no? Yeah. Wow. Bueno, era lo que la vida tenía para ti en esos momentos. Y brutal. ¿Y cómo fue avanzando ese proceso? ¿Cómo entonces finalmente? Porque tú después ya haces esa formación ahí, pero no te mantienes ahí, ¿o cómo es? Sí, pues bueno, la cosa es que yo hago todo, empiezo la carrera, nosotros estábamos internos en Madrid. Bueno, el ejército tiene... Los que estudiamos medicina vivimos en Madrid, estamos al lado del hospital militar, el Gómez Ulla, que está en Madrid. Y desde ahí, ¿no? Vamos a clases, tenemos formación militar, o sea, es como un doble grado. A mí me gusta como nombrarlo como si fuera un doble grado de repente, ¿no? Un poco médico, un poco militar, no sabes qué te va a tocar en el día. Pero es cierto que todo tu día está construido con ambas. O sea, se construye con ambas cosas, es decir, desde por la mañana, pues formación física, asignaturas después a lo mejor de medicina, militares, había como un híbrido. Bueno, y yo estuve en ejército durante pues todo lo que es la carrera. ¿Tú estuviste? Desde primero Sí. hasta toda la carrera, Sí. prácticamente. Ajá. Fue en tercero de carrera cuando yo tengo una crisis muy profunda, tengo como 20 años, y de repente toco un fondo que no vi venir. O sea, para mí fue como de repente de un día a otro no me podía levantar de la cama. O sea, era este punto. O sea, el nivel de desconexión y de disociación que yo tenía era tal que de repente de un día a otro ya no me pude levantar de la cama. Hostia. Y ahí no entendí nada. La realidad es que si me preguntas, no entendí nada. Y pasé meses
cuestionándome qué me estaba pasando. Sabía perfectamente que se lo podía nombrar de alguna manera una especie de depresión, no sé si podíamos hablar de términos más diagnósticos, pero no entendía qué me estaba pasando. Y fue en los años siguientes donde empecé a elaborar. ¿Pero cómo saliste de ahí? O sea, ¿tirabas para adelante? Es decir, ¿seguías? Pues sí, ahí seguí. Ahí lo que hice, me reprimí mucho. O sea, yo venía de ser una persona súper activa, además con un carácter como muy de líder, con un grupo de amigos maravilloso. Bueno, al final, yo siempre digo que mis 30 compañeros de Geto son mi familia, son mis hermanos y hermanas, porque hemos crecido por 6 años juntos. O sea, nos hemos visto, hemos dado los mejores años nuestros a estar en comunidad. Y ellos me ayudaron mucho a tirar, pero había algo que ya no era María. Ya María se había apagado. María ya no tenía luz, pero bueno, María tenía que seguir porque estaba en una institución donde todo es para adelante. No pares porque no hay el espacio. Claro, es para los fuertes. Claro. ¿Y medicación o cómo saliste de ahí? Pues bueno, ahí fue cuando empecé mi primer proceso terapéutico. Ahí como que me animé a... Todo empezó yo pensando, creo que tengo las ganas de sentarme a hablar con alguien y soltarle todo lo que tengo aquí. O sea, yo nunca entendí no, los psicólogos, los terapeutas hacen esto, sino era como yo necesito ir a alguien, contarle mi rollo y que no me juzgue. Porque tengo tanto que ya no sé si todo esto que tengo es la misma persona. O sea, hasta hablábamos tenía tantas máscaras y tantas personalidades que ya no sabía quién era. O sea, mi autenticidad estaba más que cubierta en sombras. Totalmente. Y ahí fue cuando di este primer paso. ¿Tu primer contacto con la terapia? Sí. Y se me cayó el mundo. Fue un proceso de mi vida tan difícil, tan complicado, donde dije, pero todos estos 20 años de vida, ¿qué han sido? O sea, los cimientos todos se cayeron porque no había habido ahí. María no había sido auténtica, no había podido serlo. No, había tenido la ocasión. Era una niña. Era una niña. ¿No? Y se había movido en un escenario, en un sistema que no había sido fácil para ella. Joder, María, pues wow. Entonces aquí, bueno, pues con este primer trabajo vas avanzando y tú vas tirando para adelante, la formación. Voy tirando para adelante, como que veo un momento, hasta que llega un punto donde me doy cuenta, pero si realmente yo no he estado estos años como en mi verdadero yo, entonces la María que ha entrado aquí, ¿desde qué lugar lo hice? Y ahí fue cuando se me encendió la bombilla y dije, es que quizás yo no quiero estar aquí. Y que lo necesité para complacer un bien común o un dolor interno que necesitaba como acallar, pero realmente no hay una parte de mí que esto lo quiera o que lo anhele. Claro. Aquí hagamos un paréntesis. De los pacientes que tú ves, sí. ¿cuántas te resuenan, ¿no? De tu historia? ¿No? Qué tremendo, ¿no? Porque qué habitual, ¿no? Y te digo que cuánto así lo conectas con trastornos digestivos, con autoinmunidad, con procesos persistentes, no le llamemos crónico, pero persistentes, de fibromialgia, de fatiga crónica, ¿no? ¿Cuánta conexión hay entre el sistema nervioso central y el síntoma en el cuerpo que se manifiesta de un alma, de un corazón que no está en el lugar que quiere estar, que está triste, que está apagada, ¿no? Que está sin luz, como tú decías? Exacto, al final es... Yo me gusta como mucho imaginarlo como un ser al que le hemos quitado como pues una planta a la que la pones en el rincón sin luz de tu casa. Sí. O sea, no tiene alimento, se marchita, no tiene agua. Da igual, es que no va a florecer. Sí. Entonces ahí aparecen todo tipo de patologías. Es el escenario perfecto. Para que salga. Eso es lo que te digo cuántos por decírtelo de forma retórica, porque yo sé que eso es lo que tú ves en el día a día de los pacientes que llegan, ¿no? Una cosa súper, súper habitual. Es muy habitual que no, que al final es lo que decimos, es el pico del iceberg.
ellos vienen por trastornos digestivos, fatiga, no sé qué, y luego empezamos ahí a ver y nos damos cuenta de que eso realmente es la manifestación externa Claro, de algo que internamente claro, lleva en general tiempo sin estar bien claro. y que no se ha podido hacerlo audible suficiente y ha encontrado este síntoma para hacerlo. Y nuestra función es traducir esto. O sea, hilar muy fino y leer entre líneas, que me gusta decir, qué es lo que realmente pasa. Claro, poder descifrarlo, Mm, ¿no? Claro, entonces aquí yo te diría, ¿cuándo aparece, para conectar lo que acabamos de mm, decir, que sabemos que hoy, a día de hoy, tu escenario clínico es este y te fascina y estás mm. feliz? ¿Cómo te interesas por el trauma, por la parte emocional? ¿Es ahí, en ese tercer, cuarto año, es en ese momento o No, cómo es? no, y todavía estoy como muy Aún- lejos. Aún estoy muy vale, vale, lejos. vale, vale, aún nos queda Ahí cosa. nos queda un poco. Ahí lo que es que inicio mi primer proceso donde me doy cuenta que realmente Vale, que estoy llena de máscaras y de identidades que he tenido que crear para sobrevivir. Y vale, ahí es como tengo un primer contacto. O sea, yo siempre digo que para mí eso fue como la toma de conciencia, ¿no? Llamémoslo despertar o como la llamada de atención de, oye, que la vida que estás teniendo, ¿desde qué lugar lo estás haciendo? vale. ¿No? Y yo sigo en el ejército ya sabiendo que creo que quizás este no es mi lugar. Sí, Y había ahí como una voz que me decía, a lo mejor las partes que te han traído aquí no son las tuyas más auténticas. Y ahí, al final, cuando ya estaba acabando la carrera, inicié un proceso para salir, ¿no? Esto fue muy complicado, esto es un capítulo aparte porque en el ejército tú, o sea, digamos que firmas ya un contrato claro, casi de por vida, ¿no? O sea, claro. nosotros decimos que por cada año que el ejército te paga, tú le debes 2. Ajá. Entonces, la carrera son 6 años, o sea, tú después vas a firmar un contrato de 12 años de compromiso con ellos. Mm. Claro, yo pensaba en eso y decía, wow, mi libertad, ¿no? O sea, he pagado un precio muy caro por mi libertad. Y, y ahí pues inicié el proceso de salirme, que fue difícil porque, bueno, puedes tirar por baja voluntaria, involuntaria. Yo al final acabé haciendo, bueno, unas triquiñuelas, se alinearon mucho los astros y conseguí salir sin tener ningún tipo de penalización. Wow, Que esto fue, bueno, es muy difícil ahora. Es bastante difícil, cada vez claro, más. claro. Pero bueno, es cierto que en ese momento aproveché vacíos legales que había, me aferré ahí, también fue difícil esto, y pude conseguir salir. Y ahí es donde vino realmente la parte más, el punto más inflexivo de mi vida, cuando salgo y es, ¿y ahora qué? Claro. ¿Y ahora qué? Porque me di cuenta de que la medicina que yo había estado estudiando estaba desconectada de la medicina desde hace tiempo. O sea, yo ya iba a clase, estaba en un lugar donde, si no sé ni quién soy, o sea, no conecto ni con lo militar ni con lo médico. O sea, lo médico es como, tenía el diploma ahí de, bueno, graduada en medicina, y era como, uf, Qué porque vemos en ti esa vocación mm, que es sincera. Ya como tú dices, no no, lo que me gusta es acompañar, no desde ahí, sino porque te vibra. O sea, no le pongamos sí. palabras, tiene que ver con tu ser, ¿no? Y teniendo esa vocación, ¿qué es lo que te chocaba tanto de la medicina esa que tú estudiabas? Pues yo creo que era un poco el sistema. Pienso que lo que me chocaba era el sistema en el que me estaban forzando a formarme. Vale. Creo que era ellos quieren este tipo de médico y yo esto no soy. ¿Y, Yo y no, qué tipo de médico es? ¿Cómo lo definirías? O sea, ¿es también el convencional? ¿Es el que se sí, centra en el farmacocentrista? ¿Es sí. esa Era como forma? de, yo iba a clase, para mí, yo lo resumiría en yo iba a clase y no disfrutaba de las clases. Vale. Tenía profesores maravillosos, mis compañeros, genial. Yo recuerdo muchísimo a mis compañeros haciendo preguntas y decía, mi curiosidad siento que alguien se la ha cargado. Ya. No hay un espacio para esta curiosidad porque había cosas que no me llamaban. Y sentía que me faltaban piezas que nadie estaba nombrando. Ajá. Hasta ahora, ¿no? Cada clase era como, bueno, hoy toca esta patología, este diagnóstico, este tratamiento. Fin, te ibas a tu cuarto y lo estudiabas y ya está. Era como, yo hay algo que no resueno con esto. Claro. Y cuando salí, ¿no? Desde este piloto automático, dije, esto es un no para mí, pero ahora, si es un no, entonces, ¿dónde pertenezco? Entonces, ¿esto es que no quiero ser médico?
Y ahí es cuando empezó esta crisis, ¿no? De he salido del ejército, tengo este título a mis espaldas. ¿Con qué edad sales del ejército? O sea, Yo creo que tengo 22, 23. Hace los 6 años, sí. Es que yo vale, soy de octubre, pues sí. Creo que tenía 23 vale. o por ahí. ¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí lo que hago es, decido darme el tiempo, decido que no tengo claro medicina, entonces no voy a meterme en algo en lo que no tenga un mini llamado y me voy a Sudamérica. Bueno, me voy a Centroamérica, me voy a Guatemala, Ajá. viajo por Guatemala unos meses, en un estado en el que no estaba bien, porque pues contamos, ¿no? Estaba recuperándome todavía después de haber salido del Claro. ejército, un poco dándole un sentido a mi vida en ese momento, sin saber hacia dónde iba. Y quedándome con él, es que quizás no es por aquí. Y quizás a lo mejor tengo que aceptar esto. Y bueno, Guatemala fue para mí, bueno, Guatemala tiene un lugar en mi corazón para siempre porque vio todo esto, vio todas estas cosas dentro de mí y me permitió poder estar con la incertidumbre. Está bien que no lo sepas, está bien que todavía no tengas todas las piezas y aún así puedes moverte. La vida te va a acoger, aunque todo esto todavía no lo tengas elaborado. Y volví a España un poco con ilusiones de, creo que quizás sí que quiero ir por aquí, pero quizás en España no. Ajá. Y fue cuando planté mi primera semilla de, quizás en España no he encontrado lo que necesito. Hay como que sentí que mi curiosidad estaba volviendo y mis ganas y mi interés por volver al mundo. Y ahí decidí irme a Holanda y probar en Holanda. ¿Y qué vistes en Holanda para ir para allá? ¿Por qué en Holanda? Pues primero, mi hermana estaba viviendo allí. Ajá. Entonces ya había tenido un contacto con lo que era el país, la cultura, conocía un poco, sabía que había un tipo de medicina como más holístico. Ah, eso es lo que a ti te Sí, entonces atraía. exacto, para mí era como, aquí hay espacio para muchos tipos de médico. Puede ser médico atípico, que aquí también hay un hueco para ti. Vale. O puede ser un médico que está en proceso de encontrarlo y también hay un hueco para ti. Es un poco la idea que yo tenía. Sentía que en España solo había la vía de elige qué especialidad quieres, estate casi un año estudiando el MIR, intenta sacar una plaza y suerte de que luego tengas te den la especialidad que tú quieres. Sí. O sea, para mí esto, recojo un poco lo que hablaba el gesto, era como, ¿dónde está mi libertad? ¿Dónde está aquí mi capacidad de elegir yo qué es lo que quiero? Sí. O sea, estaba como muy conectada desde ese lugar, desde yo quiero ser la que decide mi vida, mis pasos. Entonces, esto no es lo que yo quiero. Muy bien. Pues ole, ¿eh? Y entonces para Holanda, ¿y tu experiencia allí, en ese Entonces, terreno? sí, me fui a Holanda y en Holanda era como, vale, toda esta libertad la tenía porque en Holanda tú puedes empezar a trabajar sin MIR, sin nada. Puedes hacer la especialidad que quieras, es a través de una entrevista personal. Qué bien. Qué diferente, Entonces, ¿no? sí, de repente ahí dije, España tiene un sistema montado que todos entendemos como el estándar y el que hay que seguir, pero que es que realmente no es el sistema que acomoda a los que, ¿no? los que somos médicos, a los que vamos a entrar al sistema. O sea, es un sistema que ellos han creado que favorece a, bueno, pues a diría más al sistema, Ya, ¿vale? Digamos población, sociedad, pero no a la gente que vamos a entrar en él ya. como médicos. Sí, de alguna manera está como muy bueno, que al final se define con lo que tú has dicho, al final el hecho de que la especialidad que tú eliges sea difícilmente en la que acabas, ya es un indicador que al final deja a la persona muy desconectada de lo que le emociona, de su don, de lo que le gustaría, ¿no? Exacto. Entonces, esto realmente no lo conocía de Holanda y me parece súper interesante Sí. para que al final alguien que ha hecho toda esa carrera universitaria, que se ha formado, hombre, pues al final pueda desembocar en un lugar de resonancia, ¿no? Exacto. Porque al final, si es que esto Estudias es en 6 bases, años y de es repente haces vocación, algo que no claro, es quieres, es vocación como... máxima, ¿no? Y es Sí. como, muy bien. ¿Y cómo fue tu experiencia en ese sentido allí? Pues esto fue otro capítulo para mí difícil, porque bueno, tuve
un intensivo de holandés que tuve que hacer, porque claro, para poder colegiarme, bueno, era como, ¿tú de verdad quieres hacer esto? Del ejército a estudiar holandés, Sí. Vamos. Exacto, era como siguiente reto. Lo que haga falta. Y pasando por Guatemala. Sí, Todo eso a ver si ya encuentro bien dónde ando. exacto. Para que veáis, me encanta alguien como ella con este nivel de conciencia, para que veáis que esta es la realidad, que es el punto de partida, que todo el mundo, que todos tenemos nuestra necesidad de aprendizaje, nuestro dolor, nuestros procesos para poder avanzar. Y me parece muy, muy, muy bueno. Podríamos titular el podcast Del ejército por Guatemala hasta Holanda. Y finalmente en Regenera. Sí. Sí. Y bueno, entonces el capítulo de Holanda fue, bueno, pues hice holandés, la verdad que bastante rápido, o sea, todo fue como muy fluido. Y llegué allí y yo dije, ¿no? Yo aquí lo que quiero es tener libertad, aquello por lo que me fui de España. Entonces, apliqué a una clínica donde sentía que quería trabajar un poco con los valores, donde yo podía diseñar el tipo de trabajo que iba a hacer, los días que iba a trabajar, las horas. O sea, era como, de verdad me están dando el poder a mí. Qué guay. Y yo veía, ¿no?, mis compañeros del ejército, que ellos estaban siendo destinados a sitios donde no habían casi elegido, era como, me ha tocado aquí. Y yo estaba en un lugar donde me sentía muy empoderada. Estoy creando esta realidad para mí. La vida son decisiones, podríamos añadir aquí, Sí, ¿verdad? sí. Claro aunque es verdad que bueno, que tienes que atender el dolor, o el dolor tiene que ser lo suficiente para que esa decisión se dé. Hay muchas variables, ¿eh? No vamos a ser tan, porque es una frase muy bonita. Lo que pasa es que todos nos hemos encontrado en situaciones en las que no hemos tomado esa decisión de primeras. Por lo tanto, de nuevo, otra vez bajar carga para todo el mundo y no meterte más peso, ¿no? Porque ahora, en estos momentos que hay tanta información en ese sentido, ¿no? Creo que hay que cogerlo con mucho cariño, con mucho amor, con mucha información, con mucho empoderamiento, que cada uno siga su ritmo. Sí que es verdad, sin entretenerse, porque lo que no sirve es no salir de ahí nunca, ¿no? Lo has nombrado muy bien, Carlos. Todos tenemos nuestro proceso y a veces yo siempre he pensado que el dolor, hasta que no es lo suficientemente sentido, a veces no hay movimiento. Sí. Y el sistema tiene que encontrar un disconfort tan grande en el dolor como para salir de ese estado y moverse al simpático, que es el estado de movilización. Claro. ¿No? Yo he vivido mucho en el estado de congelamiento. O sea, toda mi vida, mi trauma, mi dolor me ha llevado al congelamiento. Y he habitado ahí. Y a veces, cuando este estado se hace tan pesado, ya es como, ya no puedo habitarlo más. Y el siguiente estado es movimiento, movilización, Claro. cambio, decisiones. No sé a dónde voy, pero me estoy moviendo. Tengo que salir de ahí, me tengo que mover. Y de nuevo repetir y recordar que ese escenario del que tú hablas, ese escenario de freezing, o ese estado de estarte ahí, ¿no? Tiene un vínculo potentísimo con enfermedades que vemos. Yo diría que el sistema digestivo, la autoinmunidad y el cáncer se llevan la palma de forma tremenda en ese escenario, ¿eh? Es tremendamente, la literatura ya lo describe, es tremendamente potente. Es un escenario carcinogénico cuando hay una situación donde el eje de estrés es un eje de estrés en hipoalerta, es un eje de estrés que ya no tiene capacidad de inmunomodulación, que está inmunodeprimiendo, y que hay un escenario de escape inmunitario, literalmente de escape inmunitario para la célula tumoral, donde ya no pueden controlarlo. O sea, es importante aterrizarlo, ¿no? Para que todo el mundo que nos escucha conecte. Claro. Sí, yo siento que conecten, porque para mí no hay una cosa más bonita que una persona que pueda encontrar una respuesta a su proceso. Eso creo que tiene todo el sentido, y tiene el sentido de Regenera y del podcast. Por eso con esta conexión, para que puedan hacer los links de que si aquí en este podcast podemos abrir la mente, o podemos abrir o conectar el pensamiento a 5 personas, somos felices. Exacto. ¿No? Entonces, que lo tengan en cuenta, porque hay mucha gente por ahí buscando soluciones, ¿no? Y se nos olvida muchas veces estos escenarios que tienen tanto impacto, que claro, se nos olvidan porque son tan habituales para nosotros, que uno, como no venga alguien desde fuera y se lo diga,
incluso te puedes quedar ahí como si todo estuviera bien. Sí. Sí que es verdad que sabes que no es tu lugar. Eso tu Mm, cuerpo lo sabe. mm. Pero somos capaces De poder de... adaptarnos a... Sí, a cualquier cosa, a cosas tremendamente duras. Y nos quedamos. Porque quizás aquí, Carlos, nombrarte que el sistema nervioso encuentra seguridad en la familiaridad. O sea, si yo he estado siempre en hipoalerta, si yo he estado siempre en estado de congelamiento, de bloqueo y disociación, para mí esto es lo familiar, Claro, esto es lo conocido. Entonces, absolutamente. cuando de repente estoy en movilización, cuando yo empecé a salir y hice mucho trabajo somático, el sistema nervioso, de repente dije, qué bien es tener rabia, qué bien es tener ira, ¿no? Que es cuando Sí, ¿no? Hay mucha simpaticotonía. ¿Por qué? Porque para mi sistema es que esto era impensable. totalmente, totalmente. Entonces, cuesta mucho ¿No? Sí, un salir. ejemplo también en ese sentido es la persona maltratada, Mm, incluso físicamente, porque el maltrato psicológico también es claro, pero ujú. vamos a decir que a veces puede interpretar, ¿no? Es que eres muy sentido, no eres muy sentido, te ha dicho, no me ha dicho. Bueno, vale, ok. Maltrato físico, también la persona que está normalizando ese proceso porque es lo que para su cerebro es normal, Claro, ¿no? claro. Y eso lo vemos, ¿no? Y entonces eso es un ejemplo radical que para todo el mundo queda clarísimo y hay otros que están ahí que son el porcentaje más grande, que son así como dijéramos invisibles, ¿no? Más ahí, Sí. más difíciles de detectar, ¿no? Que están ahí bajo el radar, porque son como, bueno, está todo bien, ¿no? Pero claro, tras esa hay un montón de cosas, hay mucha información ahí. Sí. Bueno, pues ¿y entonces cómo nos quedamos? Nos quedamos en Holanda haciendo todo tu holandés, tal, el esfuerzo, te sientes con la libertad porque comparativamente con Exacto. tus compañeros dices, hostia, yo Sí, soy libre, por lo menos estoy en soy el buen libre. camino. Sí. Y ahí fue cuando un poco llegó el trauma a mi vida. Au, ¿ahí llegó? Ahí llegó el trauma a mi vida. Me fui a Holanda o sea, estaba saliendo, ¿no? Al final yo volví de Guatemala con unas heridas que no había podido atender, ¿no? Era como esto no es ahora lo prioritario. Y cuando llegué a Holanda, de repente me separo del núcleo y empiezo a ver y empiezo a poder sentir eh, mucha parte de mi historia que no había podido ver o atender hasta entonces. Y es Holanda el lugar para mí donde vio este renacimiento. Y lo veía más renacimiento porque es donde más siento, ya venía de un trabajo bastante importante que había ya estado haciendo en los años previos. O sea, había generado, ¿no? Como había preparado el terreno, pero de repente empezaron a hacer clic muchas partes de mí y como empezó todo a tejerse. Fue como de repente estoy creando un tejar Ujú. y ahí fue cuando cobró sentido para mí. Este es el camino que yo quiero. Sí que es medicina, pero no es la medicina ni de la universidad, ni la que me han vendido del MIR. O sea, no es nada de eso. Ujú, no es la medicina académica No es la que medicina académica ni conocemos. convencional. Y aquí quiero nombrar que apareció el doctor Gabor Mate en mi vida. Yo eso ya lo conocía y te iba a decir cuál ha sido tu mayor influencia en ese... Sí, Pero cuando tú hablas un momentito, y ahora entramos con el sí, doctor Gabor Mate, cuando tú hablas del trauma ahí sí. y a tejer, quiere decir que tú ahí vives otro proceso de dolor profundo o es que conectas información. Sí, es más que conecto Vale, información. vale, O sea, digamos que yo llevaba como muchos años de estar en contacto con mis heridas, un poco dándoles visión, dándoles luz, vale, pero sin entender muy bien, bueno, sí, pero yo sigo teniendo mucha rabia, sigo teniendo mucha tristeza, sigo teniendo ok. mucho rencor. Y estaba ahí. Ujú. Y bueno, viví en Holanda, pues, un proceso de sanación muy profunda, donde pude acercarme a mis padres de una manera muy amorosa y muy compasiva. Antes de acercarte, fue el doctor Gabor Mate vino primero. Vale, pues cuéntanos lo del doctor Gabor Mate. El doctor Gabor Mate llegó a mi vida Ujú. eh, de repente en una charla en la que, ¿Presencialmente? ¿Lo no, viste? yo Ah, vi una charla en YouTube y fue como,
wow. Es una charla muy antigua, creo que es un texto que habla de adicciones, un tema muy normal, donde yo tampoco es que resonara muchísimo, ¿no? A mí no me toca tanto ese tema, pero de repente la sabiduría y la autenticidad con la que expresaba las cosas, Absolutamente. siendo médico, y empezó a hablar de la parte de no es la adicción, sino qué es lo que está cubriendo ese dolor. Wow. Me pone la piel de gallina. ¿Qué es lo que o sea, realmente la adicción en qué te está ayudando? Claro, ¿Te está generando conexión? Ah, bueno, pues que todos los seres humanos merecemos conexión. claro. Y ahí dije, wow, es esto. Y cómo él hacía este link con todas las enfermedades de todo, ¿no? Bueno, enfermedades mentales, psicosomáticas, no somáticas, o sea, todo. Y dije, es aquí, es esto es la medicina que yo, que yo creo y que está dentro de mí, pero que no he podido ponerle palabras, ni he podido ponerle forma ni orden, porque no lo sabía, no lo entendía y de repente fue como todas mis piezas encajaron. Qué guay, qué guay. Y para mí fue un punto, bueno, de inflexión. Entonces ese trabajo te permite abrir el corazón a tus papás. Exacto. Cuánto importante es eso, ¿eh? Sí. Y qué complicado en muchas ocasiones. Eso fue entonces claro que un antes y un después. Un antes y un después. O sea, yo pude liberarme de esa María que había estado relacionándose desde el dolor y pude generar un perdón tan profundo. Un perdón hacia ti misma también. Un agradecimiento, un perdón hacia papá, mamá, hacia ti. Qué maravilla. Y eso fue que desde ahí ya, entonces, ¿te fuiste a otro lugar o aún te quedaste más tiempo en Holanda? Me quedé más tiempo en Holanda y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que mi manera de tratar a los pacientes era muy concreta, era muy específica y que no, al final yo trabajaba en una clínica y no todos mis compañeros o mis tal, pues estaban súper de acuerdo, porque aunque fuera una medicina como mucho más abierta, donde teníamos bastante libertad, era como, María se mete demasiado en cosas Sí, que no. ya. O sea, no sé, no, la verdad es que se está olvidando los protocolos y está llevando mucho por su sentir. Y tenía muy buen feedback de pacientes. Y esto empezó a generar también un poquito de fricción en la clínica donde yo trabajaba. Ya. Entonces ahí fue cuando me pregunté si realmente, bueno, qué era lo que yo quería hacer. Ah. Y bueno, yo tenía un llamado muy grande a yo necesito practicar una medicina que esté alineada conmigo. Yo ya no estoy aquí para adaptarme a los moldes de... Y eso lo tuve muy claro. Muy bien. Y eso me generó, o sea, eso me permitió estar en estado de movilización que comentábamos de necesito moverme hacia este lugar. Muy bien. ¿Y dónde es este lugar? Pues quizás aquí no es. Y ahí quizás también tuve que hacer una discernir de quiero vivir en Holanda y Holanda me va a dar lo que yo necesito. ¿Qué es exactamente eso que yo necesito? Porque quizás lo que yo necesitaba en ese momento era un acercamiento a mi familia. Ajá. Porque había podido sanar una herida de muchos años, muy grande, y de repente la relación con mis padres, o sea, empezó a florecer de una manera Qué guay. donde nos necesitábamos los unos a los otros. O sea, Qué no me guay. venía bien, estaba a 2000 kilómetros. Qué guay. Qué guay, qué bonito. Muchas felicidades Sí. por esa cosa, por este proceso tan bonito y por compartirlo aquí. Estoy muy agradecido de que hayas venido aquí a compartirlo tan abiertamente, porque estas historias de verdad ayudan a muchas personas. Felicidades. Gracias, Carlos. Me llega mucho. ¿Y cómo más? ¿Cómo de ahí entonces qué viene a continuación? ¿Y ahí ya viene lo de Sicilia? ¿O qué No, pasa? ahí lo que ¿Viene pasa, Regenera? ¿Cómo es? ahí lo que me pasa es que vuelvo a casa durante unos meses. O sea que sí que vuelves ahí, Vuelvo a casa unos meses, muy poquito. ¿vale? Ya con la intención, yo llevaba ya meses en mi cabeza un run de quiero hacer un viaje largo. Ajá. O sea, esa María que se fue a Guatemala y que conectó con muchas cosas, estaba en otro punto. También estaba haciendo muchísimo trabajo sobre trauma. Había empezado a estudiar con Gabor. Estaba muy conectada con lo que era el trauma también intergeneracional. Te formaste con él. Sí. El trauma ancestral. Estaba como muy conectada y empecé a generar mucho interés y mucha empatía por Latinoamérica. Ajá. Y tuve un llamado importante a ir en mitad de Holanda. Entonces, cuando yo decidí volver a casa, realmente fue como un poco la parada intermedia. Sí. Y ahí me embarqué en un viaje de 6 meses a Sudamérica. Fui a Colombia, México y Perú.
un poco, el viaje se fue tejiendo sobre la marcha, nunca estuvo planeado. Y fue un viaje, bueno, yo siempre tuve claro que no era un viaje que yo planeaba de dónde quiero ir, qué cosas quiero ver, era un viaje para mí de mirar hacia adentro, entonces sabía que el camino me iba a poner los sitios, las personas y los lugares que tenía que visitar. Fue un viaje para mí muy especial. Fue también, pues, de abrirte en canal, porque estos viajes, pues, estás todo el rato en contacto con todo lo que tiene que ser trabajado y con todo lo que tienes que traer a luz. O sea, también fue un viaje desgastante, porque fueron muchos meses. Además, tuve la fortuna de que mi padre se unió en mi viaje a Perú. Estuvo conmigo 2 semanas, 3 semanas. Tuvimos unas experiencias muy bonitas juntos. También pudimos como cerrar ese capítulo de papá e hija que no se habían visto y que él quizás tenía como esas ganas de verme poder volar, ¿no? De ya he visto a esta niña y esta niña puede ponerse las alas y ser la adulta que no pudo ser. Y esto fue un momento muy, muy bonito. Joder. Muy bonito. Sí, me emociona más solo recordarlo. Es espectacular, ahí, espectacular, claro. Porque realmente venía como muy, muy, bueno, en la vida haces cosas y pasan cosas y esa sanación que ocurre con tu familia desde Holanda después da lugar a ese regalo, ¿verdad? Una cosa que me parece espectacular. Sí. ¿Y cómo fue entonces? Desde ahí, vuelta después de los 6 meses. Sí, y ahí la vuelta fue dura. Fue muy dura porque al final te encuentras con que estás abierta en canal, con todas tus heridas que has podido ver y ahora la vida, la realidad, te las va a mostrar, pero con escenarios pues mucho más difíciles, no idílicos. Y ahí volví a España. Ya había estado como muy resonando con la PNI. Llevaba ya muchos años transitando la parte del trauma y la parte de lo emocional. ¿Y cuándo oíste por primera vez el término de PNI? Pues estando en Holanda, esto no lo he contado, pero estando en Holanda yo me fui a un congreso de medicina integrativa en Roma. Sí. Me fui a un congreso de medicina integrativa en Roma porque ya estaba resonando mucho con esto. Era como en la parte del trauma, en la parte de lo emocional me encanta y es mi camino, pero la medicina también se está moviendo con esto. Y también se está moviendo hacia un lugar donde aquí en la consulta y en la clínica no es. Y en este congreso hubo una charla de un profesor sobre PNI. O sea, hubo muchas charlas, ¿no? Muy interesantes desde celiaquía, bueno, muchos. Había ahí, gente como muy top. Y escuché la PNI y dije, ¿qué es ¿Qué esto? profesor? ¿Tú recuerdas qué profesor era? Pues era un profesor de la Universidad de Nápoles. Era mayor. Y de hecho, solo dio la charla en italiano. Hostia. Dijo, yo no sé inglés, pero yo voy a hablar de esto es importante. Así que he puesto los subtítulos en inglés para que si lo queréis leer. Y me parecía la persona más genuina ¿Qué contaba? de todo. Lo vivía con emoción. Sí, lo vivía con emoción. Hablaba principalmente pues del eje, lo que comentamos, o sea, el eje hipotálamo, estrés, cómo de repente esto impacta en las enfermedades que se generan. Qué bueno. Y para mí era como, si todo esto, yo ya lo sé. O sea, hay una sabiduría intuitiva dentro de mí que yo esto ya lo sé. Pero una vez más, ¿no? Como con Gabor, alguien le está poniendo palabras, le está poniendo forma, entonces me lo devuelve a lo que yo ya mi sistema de una manera u otra ya había movido. Claro. Y de hecho me acerqué a hablar con él. Y le dije, bueno, ¿y esto? ¿Y dónde puedo estudiarlo? Y él me pasó toda la información y yo dije, italiano, yo en ese momento italiano no lo controlaba. O estaba al principio. Pero ya habiendo aprendido holandés tampoco no tenías mucha cosa. No me controlaba mucho y dije, creo que quizás en español. Y como no tenía todavía claro dónde estaba viviendo, dónde iba a vivir, dónde tal, búsqueda y os encontré. Y dije, uy, pues esto también está en España. Había estado tan desconectada de España, porque claro, que sí Holanda, que sí, no había querido saber nada de España, porque era como, España no hay espacio para la libertad, no hay espacio para abrir la mente, ¿no? Y salir un poco de la caja. Y de repente cuando os encontré fue como, ¿es esto? ¿Cuánto hace exactamente que estamos hablando de 3 años? ¿O sí. En torno a esto, ¿no? ¿Ahora qué edad tienes, María? Yo tengo 27. Es un montón de cosas. Sí.
O sea, Han pasado como muchas con cosas. 24 por ahí, no, Sí. 25 nos encuentras. Y ahí te vienes a hacer el máster de PNI, de Regenera. Entonces, a mi vuelta de Sudamérica digo, ahora es el momento. O sea, cuando volviste de Sí, Latinoamérica. yo ya había tenido esto como detrás de la oreja y de repente Vale. cuando vuelvo digo, es ahora. Vale. Porque ya he hecho todo este trabajo, ya me he metido hasta abajo de todo lo que es el trauma, pero siento que también necesito un descanso. Claro. Y necesito ir equiparando esto, ¿no? Hacer este trabajo paralelo. Y ahí fue cuando apareció. Y en ese sentido, pues ahora lo conectamos con lo que hemos hablado al principio, que es que en este máster pues se da una mentoría 1 a 1 y lo que hemos visto antes, nos conocemos y ahí pues tenemos el privilegio de que en clínica se pueda atender a las personas. Es algo transversal, es decir, en clínica tenemos especialistas, ¿verdad? Que son maravillosas personas, maravillosos seres humanos. Porque tenemos especialistas de cirugía cardiovascular, cirugía torácica, internista, neurólogo, hay de todo, que son unas máquinas, pero de forma transversal, porque esto es, todas ellas se han formado en el máster de Regenera, pues lo que se enseña ahí es a integrar el relato de vida, que eso tú, claro, lo tenías clarísimo, ellas también, porque son especiales y también eso es una cosa que les resonaba. Pero en este caso, claro, para ti es como el match, ¿no? Es decir, ok, porque tú ahora en Clínica Regeneras lo que haces es sobre todo atender lo que hemos dicho y esta parte más de la parte emocional, tenemos que decir que cada una de las profesionales también pueden atender esa parte y se identifica, pero cuando hay un caso más difícil o un caso más importante en el terreno emocional, eres tú quien lo estás atendiendo. Sí, le damos al final el espacio. O sea, le damos el espacio de que esto pueda conectarse con lo que están trayendo a la consulta. Y algo que quiero nombrar y que hilo un poco con la libertad, ¿no? Siento que la palabra libertad la he nombrado varias veces. Y es que lo bonito de trabajar en las clínicas Regenera es que somos un equipo de cada una, ¿no? Con sus peculiaridades, su forma genuina y única de hacer las cosas, que puede mantener. O sea, tú mantienes esa esencia y la llevas a consulta. No hay nada ni nadie que te diga, no, tienes que seguir este guión, tienes que seguir este protocolo. No, lo defines tú dependiendo de lo que esté vivo y presente contigo. O sea, ves a los pacientes por lo que hay, no por lo que tú te dices a ti misma que tienes que encontrar. Sí. O sea, te quitas todas esas máscaras, llegas a consulta y te permite simplemente ver y estar presente, la presencia. Sí, qué pasada, qué guay, qué bonito que lo puedas definir así y qué orgulloso me hace sentir de haber podido crear un grupo que se sienta desde ahí. Yo ahora que estoy hace unos meses como director, pues me hace muy feliz, muy feliz, muy feliz. Es una cosa que ahora explico una parte mía que yo creo que la explico ya algunas veces, pero claro, yo pues en esta búsqueda de no saber qué hacer en aquellos entonces, como tú, ¿no? Pues magisterio de educación física, lo hago, después hago fisioterapia, lo saco, ¿no? Empiezo y cuando encontré la PNI, algo dentro de mí sintió que era esto, que era lo disruptor, lo que traía algo fresco, algo diferente, algo que empoderaba. O sea, todo eso resonaba conmigo 100%, ¿no? Y claro, en aquellos entonces, imagínate, ¿no? El como fisioterapeuta, cómo querer volcar esta información, ¿no? ¿Qué tipo de choque frontal se genera siendo tú, ocupando tú un lugar a nivel estatus en el cuerpo médico, en el cuerpo de la salud, bajo, ¿no? Que eso te obliga pues a hacer máster de biología molecular, a hacer cosas que te dieran más rango, ¿no? Y que en estos momentos nos encontremos teniendo un equipo así, ¿no? Donde yo creo que el otro día también lo dije, porque estoy tan contento hace recientemente que estuve en el Congreso de Cirugía Torácica, ¿no? Hasta el punto ese de decir, hostia, claro, yo me veo y se lo decía a Elena, ¿no? Elena Fernández, que es una doctora del miembro también del equipo, que es cirujana torácica y que fue la que generó la disrupción para poder llevar una mesa que hablara de algo completamente diferente, que era la inflamación, la resolución de la inflamación,
el impacto de la alimentación y el ejercicio físico en los pacientes de cirugía torácica. Y yo, es un sueño hecho realidad. Era como yo decía, bueno, ya me puedo morir tranquilo, casi. Cuando siento que voy a un congreso de cirugía torácica donde me escucha toda la gente, todos los cirujanos torácicos de España, escuchando este mecanismo de los risoliomics, de la resolución de la inflamación, ¿no? Eso que a mí me flipa tanto y que yo me pensaba en aquellos entonces... ellos estarían en plan, esto no lo hemos escuchado en la vida. Claro, sí. Somos médicos, pero... Claro, eso no les sonaba porque es la gran paradoja de decir, hostia, os voy a hablar de algo que lo tenéis todos los días, que es la inflamación y cómo resolver la inflamación, que va más allá de tomar el ibuprofeno, que va más allá, que hay otras cosas que se pueden hacer y acompañar, ¿no? Entonces, claro, pues joder, qué satisfacción, qué felicidad, qué orgullo el que esto, pensaba yo que en esta vida no lo iba a ver. Entonces, yo viendo eso, te digo que me despierto muy feliz. Cada uno de mis días me conectan con el presente mucho, de verdad. Me hacen sonreír mucho y me hace muy feliz la conexión con el equipo, el estar ahí a vuestro lado, el cuidaros, el que os sintáis así, el que os sintáis libres, expresando vuestro don. Me hace muy feliz porque siento que le hace mucho bien a mucha gente y mucho bien a la vida, a la sociedad, al mundo, en nuestro granito de arena, ¿no? Entonces me recojo estas palabras que me estás diciendo y me las quedo en el corazón y con mucho agradecimiento y sintiendo que este es el camino, que estamos en un camino muy bonito y que gracias por formar parte. Gracias por a estar ti, ahí Carlos, por esa mirada láser que envió ahí esa luz y... Qué guay, qué guay. Pudiste traer. Me parece súper emotivo, no sé qué os está pareciendo. Yo estoy medio emocionado, medio ahí. Además estamos aquí con este nivel de calidez y amor tan bonito. Bien, entonces, si quieres podríamos ir incluyendo, ¿no? Esta información, este bagaje que tú tienes, que lo has vivido en primera persona, que eso para mí tiene muchísimo valor para el acercamiento al paciente y esta forma de sentir y de lo que acabamos de hablar en clínica, ¿cómo tú atiendes a ese paciente que viene? ¿Qué es para ti ese trauma? ¿Qué impacto tiene el trauma en la salud? ¿Cómo lo atendemos? ¿Cómo le damos cabida? ¿Cómo le damos espacio? Porque el punto de partida es que eso te aleja de tu ser y eso de per se es una putada, es una mierda. Es como, oye, hemos venido a esta vida justamente a ser, ¿no? Y a las barreras que se nos ponen delante a tratar de entrar ahí de la forma que sea. Entonces, ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo llevas a clínica? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que esta pregunta tiene como varias patas y a mí me gusta empezar siempre nombrando el espacio terapéutico, el espacio relacional. O sea, tenemos que tener en cuenta que muchas de estas heridas se generan en los vínculos relacionales. Entonces, de repente que alguien simplemente esté sin juicio, que te permita ser, que te escuche. Para mí eso ya es sanador. Yo utilizo mucho lo que es hacer espejo. O sea, yo simplemente te reflejo aquello que tú estás comunicando. Entonces tú lo recibes. El problema es que nosotros crecimos y nacimos con espejos que no estaban limpios. Entonces no nos podían reflejar nuestra esencia verdadera, nuestra esencia pura. Entonces esto nos crea una confusión de ¿quién soy yo? Nadie me lo ha reflejado. ¿Cómo lo voy a saber? Entonces cuando de repente te encuentras con alguien que te lo refleja, empiezas a ver y decir, wow, todo esto también soy yo. Y aquí para mí, ¿no? Hablo de mi compromiso, y este para mí es un compromiso conmigo misma y con el paciente, y es para mí mi trabajo y mi compromiso de por vida, y esto es algo que todos los terapeutas tenemos, es limpiar nuestro espejo para poder ser un espejo claro para el paciente, ¿no? Entonces, cuanto más presente estoy conmigo misma, cuanto más consciente soy de mis triggers, de mis desencadenantes, de mis heridas, más puedo estar para ti. Pero no, hay veces que he tenido pacientes que he salido
ha salido cualquier cosa en concreto que me ha tocado heridas y he tenido que decir, perdona, pero esto me toca. Quiero hacértelo saber porque quiero cuidar este espacio. Entonces, quiero que sientas que de repente, ¿no? A lo mejor mi lenguaje verbal ha cambiado, que de repente a lo mejor necesito unas respiraciones o podemos aterrizar en esto juntos. Verbalizarlo. Esto también es algo muy bonito. El paciente puede ver de que él no está roto, él no es imperfecto. O sea, bueno, todo lo contrario, ¿no? O sea, no está roto, sino que somos simplemente, bueno, pues seres que todos somos imperfectos, que tenemos heridas y que hemos venido aquí a sanarlas y en colectivo es mucho más bonito. Qué maravilla, mostrar la vulnerabilidad, ¿no? Y darle el espacio, ¿verdad? Porque eso otro contrario, cómo nos aprieta, cómo nos ahoga, ¿verdad? La exigencia, el perfeccionismo, el no verbalizar, la vergüenza, ¿no? Todo ese tipo de situaciones que nos hacen vibrar, porque qué sanador es poder compartirlo, ¿no? Y mostrarte vulnerable y, Sí. oye, y eso ya solo en sí es como muy liberador y abre la puerta justamente con eso. Cuando tú realizas tu vulnerabilidad es cuando abres la puerta a decir, voy a mirarlo y voy a atenderlo y que eso pueda cambiar, ¿no? Que se pueda mover. Y muchas veces lo que haces es abrir la puerta a la vulnerabilidad del otro. O sea, cuando tú muestras tu vulnerabilidad, la otra persona dice, ok, esto es un espacio seguro, puedo mostrar la mía. Claro. O sea, tu sistema nervioso, si ve tu vulnerabilidad, dice, esta persona está mostrando sin máscaras, sin protectores, ostras, entonces puedo dejar yo los míos también ahí, puedo bajar la guardia. Y esto es un regalo. Absolutamente. Eso es precioso. Este es un lugar, este es un podcast de gente vulnerable. Qué bonito nombrarlo así, ¿no? Invitamos a todo el mundo a que se una desde ese lugar. No queremos a nadie perfecto, básicamente, porque es una paradoja, eso no existe. Entonces queremos a la gente vulnerable, a la gente que se muestre, a la gente que pueda permitirse, que tenga el espacio para poder mostrar eso, ¿no? Eso es tremendamente bonito y sanador. Qué guay, me encanta el llegar a esta reflexión y a esta forma de sentir. Bien, entonces desde ahí, bueno, si quieres, me gustaría que pudiéramos refrendar esa parte de qué tipo de pacientes son los que tú ves más en consulta, con qué tipo de patología, qué es lo que ves de una forma más habitual. Pues te diría, Carlos, que en los últimos meses he tenido un híbrido bastante, como de repente era como leía los motivos de consulta y decía, wow, me pillaba muchas veces desprevenida, ¿no? Porque es verdad que quizás desde un lugar, ¿no? O sea, verme como que atiendo más la parte emocional, quizás invita a que mucha más gente, ¿no? Resuene, pues a lo mejor que tengan cualquier trastorno del ánimo, de, ¿no? Salud mental. Pero ¿qué va? He tenido muchísimos pacientes con trastornos digestivos, por ejemplo, con mucho estrés oxidativo, virus persistente, trastornos metabólicos, autoinmunes, muchos problemas hormonales también, ¿no? ¿En qué sentido? ¿A Mujeres, nivel ciclo menstrual? ¿A nivel...? ciclo menstrual, también problemas de fertilidad, muchísimo de todo esto, de cómo detrás de todo esto siempre hay algo emocional que no se ha visto. ¿Dirías siempre? Sí, muchas veces, o sea, yo diría prácticamente siempre. Y aquí hay diferencias. Hay personas que sí que lo han visto, pero no lo han podido atender. Hay personas que directamente no lo han visto, no lo han podido. Wow, no era consciente de esto. Ostras, esto está aquí. Ostras, esto tiene una relación con esto. ¿No? Y yo digo mucho, ¿esto te da sentido esto? O sea, ¿cómo lo recibes? ¿Cómo aterriza en ti? Oh, María, me da sentido. Vale. Entonces ahí es que había puntos ciegos. Sí, puntos ciegos, qué bueno. Sí. Sí. Entonces yo diría que sí, siempre Hay otros algo... que no lo han visto absolutamente, que siquiera que no había conciencia, ¿no? Que hacen ahí el eureka por primera vez. Sí. Bueno, vamos a decir un 90, ¿no? Sí. Vamos a decir un 90. Un 90, sí. Sí, yo el otro día... También aquí, o sea, cuando, por ejemplo, decimos 90, ¿no? A lo mejor hay este 10% que no, tampoco lo quieren ver. Y está bien. O sea, necesito Sí, también nombrar sí, si no estás, hay sí, partes de ti que todavía hay resistencia, no hay que ir ahí. Y de hecho, si
alguien intenta llevarte ahí, tus partes protectoras se van a defender de esto y van a decir, no, esto no, y vas en contra del terapeuta, o sea, el tratamiento va a ser inefectivo, o sea, está bien no querer ir. Sí. O sea, en inglés hay esto que es cuando tú push, alguien va a push back, o sea, alguien te lo va a devolver de vuelta. Sí. Entonces, solo si hay esta curiosidad genuina e innata, se mira. Si no, llegará otro momento. Sí, quiero decirte que nosotros cuando hacemos el proceso diagnóstico, lo que sí que estamos obligados es a ver los aspectos de forma concreta que participan en ello, porque si no nos encontramos, y es lo que no queremos, con tratamientos de sistema digestivo que son recidivas, que vuelven a recaer, que entonces no somos felices aplicando protocolos sin entender o que el paciente entienda lo que ha pasado, ¿no? Entonces, es verdad que a veces, pues como en general se trata de un vaso que se va llenando, ¿no? Y sí que es verdad que la parte de la que estamos hablando hoy puede llenar el vaso sola esa parte, ¿no? Pero hay veces que, bueno, pues que a lo mejor esa parte emocional es menor y que el paciente con un cambio de alimentación o una regeneración del sistema digestivo, de la mucosa, lo tiene. Exacto. ¿No? Y lo tenemos, ¿eh? Sí. O sea, lo que pasa que si en el proceso de inicio de la autoinmunidad o del trastorno concreto se detecta el vínculo con la parte emocional tan clara, oye, pues eso hay que ponerlo. Otra cosa, y te iba a explicar un caso porque he estado visitando, ahora he grabado la asignatura de sistema inmune de nuevo, hice un caso clínico de una chica con psoriasis que vino aquí, que la tuvimos aquí haciendo la primera visita, y ha sido muy bonito porque ella, bueno, yo en clase explico la relación del eje de estrés con el sistema inmune y hay un escenario, porque de forma didáctica pues explico las diferentes fases, ¿no? O sea, un estrés fisiológico que ocurre en el eje de estrés, después vendría un estrés sostenido en el tiempo donde el cortisol es capaz de sostener, porque está en hipercortisolinemia, aunque inmunodeprime, y una situación en la que el cortisol se puede agotar. Y una parte que explico, que sería la cuarta, que es cuando hay Early Life Stress o Early Life Experience, ¿no? Sí. Que son, para quien no conozca, que nos esté oyendo, son experiencias duras en la vida temprana, que lo más descrito es el maltrato físico, el maltrato psicológico, pero también en la literatura se describen situaciones transgeneracionales con marcas epigenéticas que también van a impactar en el sistema, que pueden ir hasta 4 o 6 generaciones. Es decir, estamos hablando de una muerte de un abuelo, un tatarabuelo, guerras, torturas, o sea, early life experience, pero no vividas por ti incluso, sino también anteriormente, ¿no? Bueno, total, que eso lo explico y fue muy bonito porque vivimos el caso de Georgina, que es una chica con psoriasis, que es como vino de paciente y nos hizo la clase ella a nosotros, porque nos explicó cómo se había ido mejorando su proceso y cómo hace 3 años mejoró su estilo de vida, la alimentación, el ejercicio físico, la exposición a la luz solar y cómo todo eso le mejoraba. Cómo se fue a Málaga un verano tranquila, tal, y que con el sol y tal, 95% bien. Y cómo eso le empezó a los 7 años. Y ahí vemos esto de Early Life Experience, que ahora tú nos puedes hablar un poquito más, experiencias en la vida temprana que vivió ella y que le marcaron en ese sistema de origen, con papá, con mamá, con antecedentes de alcoholismo, no sé si fue... Sí, o sea, sí. Lo voy a explicar porque me puso la piel de gallina. Estábamos aquí con Gio, que lo tenemos por aquí ayudándonos en la grabación, nos puso la piel de gallina a Gio. Es que fue tremendo porque, o sea, a ver si no me equivoco, pero vino a ser como que había maltrato físico. Y ese maltrato físico también lo vivía, creo que era por parte de su mamá. Y lo que pasaba, es decir, su mamá, también el abuelo, maltrato físico, ¿vale? Y de las hermanas, porque había una tía suya que también tenía psoriasis. No. La que tenía psoriasis era la que no le pegaban. Heavy. No le pegaban porque la veían debilitada y la veían con daño en la piel. Y ella, de los 4 hermanos, es también la que tiene psoriasis y no le pegan. Y incluso cuando va a comer, come menos
para hacerse que está más débil, para no ser maltratada físicamente. O sea, wow, flipas. Wow, O sea, eso fue, bueno, lo que nosotros sabemos que cuando atendemos hacia nuestros pacientes se convierten en una historia que te conmueve y que te enseña de lo más profundo. Es decir, nosotros sabemos la teoría, biología molecular, fisiología, me conozco todo el sistema inmune, pero de golpe viene alguien y te cuenta y dices, hostia, cómo aparece una autoinmunidad con Early Life Experience y concretamente es en piel el maltrato físico. Flipas, ¿no? Bueno, todo esto era porque el otro día pues le hice las visitas de continuación y hemos conseguido algo muy bonito. Ya de la primera a la segunda visita logramos que ya no tuviera estreñimiento. Iba de vientre. Porque ahí ella, en la pizarra, pudimos hacer todo el proceso del entendimiento de lo que había pasado y ella, claro, le resonaba todo, pero por fin pudo entender y hubo una cosa que para mí resultó capital, que es que a partir de esa primera visita, ella ha dejado de buscar. Ya no busca más. Ya se acabó su hiperalerta buscando y generándose exigencia con la comida, con el estilo de vida, con el ejercicio físico, porque ella se pensaba que eso era fundamental. Entonces, y ahí es donde estaba la solución. Y claro, entonces saber que, oye, no busques más, ya sabemos por qué tienes esto. Y ahora sencillamente hay que darle el tiempo. Hay que darle el tiempo, ¿no? Entonces mejoró el sistema digestivo, mejoró esto, que fue fundamental, mejoró también el entender que no hace falta que controle tanto. O sea, entonces pudo tener una conversación con su pareja para decirle, pues me doy cuenta y soy consciente que me anticipo un montón. No te dejo que tú hagas, porque me he dado cuenta que cada vez que yo no lo planifico, tú lo haces. Pero, ¿sabes? Dentro de mí está el que esté todo bien, ¿sabes? Este estado de hiperalerta, ¿no? Entonces, hostia, en la tercera visita yo le dije, escúchame, brutal, espectacular, felicidades, maravilloso. Encima es una chica argentina, se ha venido a vivir a Barcelona, se ha mudado súper valiente, ¿sabes? En acción, en movimiento. Justo ya ha encontrado el trabajo. No hay sitio en Barcelona para vivir, pero ha encontrado un piso increíble y no hay lugares para vivir, o sea, ¿sabes? Y yo le dije, joder, la vida quiere realmente esto para ti, obviamente. Cómo te está premiando tu valentía, ¿no? Y en la última visita yo había una cosa que empezaba a trabajar, que era el empezar a mirar a esa niña pequeña, ¿no? Le pedía que le escribiera una carta y ella, bueno, lo trataba de hacer, lo hizo, pero después como que no la quiso mirar más. Lo escribió y lo dejó ahí, ¿no? En la siguiente me dice, lo he intentado hacer de nuevo, pero me parece una angustia y un dolor y se me inflama el sistema digestivo. Tengo claro que el sistema digestivo es por esto. Y entonces yo le dije, bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sientes que es tu momento ahora de poder atender este dolor? Aunque ella ya hizo también un trabajo con una profesional allá en Argentina que le ayudó muchísimo. Pero yo le dije, esto te hace falta volverlo, lo tenemos que calibrar de nuevo, lo tenemos que incluir, tenemos que abrir el corazón, tenemos que ponerlo, de volverlo a traer aquí. Pero yo sentía lo que a ella le suponía y entonces fue esta pregunta, fue decirle, ¿es el momento para ti el mirar esto que duele tanto? Y me dijo, no es el momento. Wow. Y le dije, no pasa nada, está súper bien, te felicito, es maravilloso y tu momento llegará. Y tu psoriasis la vas a poder resolver absolutamente, no tengo ningún tipo de duda. Y eso a ella le emocionaba, ¿sabes? Darte el poder. Claro, le emocionaba, pero le dije, pero tómate el tiempo para que sea cuando tenga que ser, ¿sabes? Claro. No ahora, ¿no? Entonces esto es muy importante. Era toda esta historia. Yo también te quería contar una historia. Mira, es conmovedora, es Carlos. Bonita, ¿eh? Es bonita, es maravillosa, es un regalo. Yo creo que podríamos escribir solo libros solo de casos de pacientes tan maravillosos de los que nos enseña, porque es que yo siento muchas veces que yo les digo siempre, ¿verdad? No me des las gracias, porque es que lo que yo aprendo desde el otro lado es tanto. Sí, es un agradecimiento recíproco, vamos a dejarlo así, porque ellos van a aprender mucho y les das mucho, sí, es cierto. Entonces es verdad. ¿no? Pero a veces siento, ¿no? Que es como, es tan bidireccional. Sí, es absolutamente. Lo que pasa que para que eso pase,
y aquí habrá muchos profesionales de la salud que nos están viendo, que se les ponen los dientes largos, lógicamente, porque cuando tienes la vocación dentro de ti, esto que estamos diciendo te resuena y te hace vibrar. Sí. Claro, para eso hace falta no centrarte en protocolos y no centrarte en Claro. síntomas ni en enfermedades, porque si te centras en psoriasis, pues vamos a ver el libro que pone para la psoriasis y le damos un inmunosupresor y un poco de cortisona, ¿sabes? Claro, con eso no vas a poder recibir esto que estamos hablando, que es tan bonito y tan maravilloso. Tienes que hacer el ejercicio de querer ir a otro lugar, como tú has hecho, como yo también he hecho. Ir a otro lugar, a un lugar en el que hay una conexión, hay un entendimiento, a ir a buscar una raíz profunda. Y que puedas ponerle el alma a lo que haces. Es Claro, que, o sea, claro. el médico que atiende desde el protocolo no está conectado con él. No, Entonces no va a poder conectar con la persona que No. tiene delante, aunque le ayude No. infinito. no, Pero no va a poder absolutamente. generar esta conexión. Absolutamente. Porque realmente lo está haciendo desde un lugar que es Es protocolario. es protocolario, Es claro. frío, Entonces, es muy frío, sí. Tal cual. Entonces yo la pregunta es, ¿qué te dirías a ti misma si pudieras hablar con la María que empezó, te digo, medicina? ¿No? Imagínate que tienes a María como paciente, ¿no? qué Y te buena viene, esta, ¿eh? ¿verdad? María de paciente. En aquella época. Yo creo Porque que me era, emociona de pensarlo. te digo, en aquella lucha de decir, hostia, si no me saco medicina me tengo que quedar aquí en Valencia, pero hostia, me sale lo del tema militar. ¿Qué le dirías? Yo tengo mucha admiración por esa María. Porque tenía una resiliencia, o sea, tenía tanto sufrimiento, había tanto dolor. Y aún así, todas las cosas que movilizó. O sea, la energía que yo tenía en los primeros años del ejército, brutales. Claro. Y le diría que lo está haciendo bien. Que lo está haciendo muy bien y que se merece todo el amor y todo el cariño del mundo, que es una persona maravillosa, Qué bien. que tiene dolor y que tiene daño y que quizás sus acciones hayan podido generar un impacto, no del todo positivo, pero eso no habla de quién es ella, sino de esas heridas, ¿no?, que necesitan todavía ser atendidas y que las va a atender, que ella tiene toda una vida para atenderlas y que no es una carrera, que Un van gerundio. llegando, Claro. sí. Qué bonito. Muy bien. Un mensaje muy bonito. Muy bien. Y ahora yo, ya para acabar, te diría que le puedes dirigir aquí a tu cámara principal para poder mandar un mensaje a los oyentes que sienten que el trauma les ha desconectado de su verdad, ¿no? ¿Qué les dirías a esos oyentes que pueden estar intuyendo, que pueden estar sintiendo, que su cuerpo le está manifestando síntomas, donde su recorrido emocional les desconecta de su ser, de su verdad? ¿Qué les podrías decir a ellos? Pues bueno, yo les diría que lo primero de todo que no están solos, ¿no? Haré un llamamiento a esta compasión radical. Que todos tenemos heridas, que no estamos rotos y que nuestra esencia está, que no se ha ido, que simplemente está cubierta con dolor, pero que no es algo, ¿no?, que haya que reparar, que haya que traer, que haya que aprender. No. Nuestra parte auténtica y esencia y quien tú eres está. Para mí es más un trabajo de reconciliarte con aquellas partes que se rechazan y que no está esta armonía y esta paz, más que pensar en quién debo de ser, en quién me tengo que convertir o qué cosas todavía me quedan por aprender. No, tú ya eres. Simplemente es aceptar todas esas partes que no has podido mirar con compasión y con atención y abrazarlas. Qué bonito. Maravilloso, María. Qué bonito mensaje para acabar. Mucha emoción en este podcast, la verdad. Sí. Muchas gracias, María. Muchas Un gracias, auténtico placer. Carlos.
Gracias Ha sido por traerme. maravilloso, te felicito por tu recorrido, por tu camino. De nuevo, privilegiados de poder contar contigo en el equipo. Y a todos los que nos estáis escuchando, pues siento que, bueno, cada podcast, como os digo, es una cosa nueva. Siento que aportará mucho a todas las personas que lo puedan escuchar, y espero que lo hayas podido pues sentir como lo hemos sentido nosotros, y que lo hayas podido disfrutar y que te haya podido aportar, por poco que sea. Nosotros estamos muy, muy, muy felices de que sea así. Y recuerda, muéstrate vulnerable, tal cual, porque eso nos conecta con nuestro ser, nos conecta con nuestra humanidad, y eso nos hace abrir el corazón, que es una cosa que es muy necesaria. Así que muchísimas gracias por estar aquí en este podcast de Conexión Regenera. Por ahí, si quieres dejar cualquier mensaje, estaremos agradecidos. Si quieres seguir, si quieres compartir, súper agradecidos, porque cada vez somos más y más en esta comunidad. Así que fuerte abrazo y que disfrutéis mucho de vuestro día. Se os quiere, hasta la siguiente.